Todo gran viaje empieza por un simple paso. Vamos a darlo. En este tema vamos a hablar sobre las estructuras de 3 actos, estructuras narrativas de guión. Este tipo de estructuras las utilizamos todos los días. Siempre, cada vez que hablamos por teléfono, hacemos cualquier acto de comunicación, vamos a tener una introducción del tema de lo que queremos hablar, tendremos un desarrollo de nuestro mensaje y siempre tendremos un tipo de conclusión o un tipo de despedida. Narrativamente, en los guiones, tanto de largometraje como de cortometraje, vamos a tener prácticamente siempre una estructura de 3 actos. Hay mucha gente que cree que esta estructura va a ser un impedimento a la hora de ser creativo, a la hora de diseñar historias diferentes. En absoluto. Quien crea que una estructura de 3 actos es un corsé que impida crear es porque no la domina, es porque no la conoce lo suficiente. Películas como Crash, como Magnolia, como Memento, se basan en este tipo de estructura de 3 actos. ¿Qué vamos a hacer en el primer acto? Pues fíjate que lo mismo que haríamos cuando enseñamos a alguien a jugar a un juego nuevo. Imagínate que enseñamos al ajedrez. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero explicar cuál es el objetivo del juego. En este caso es eliminar al rey contrario. Nosotros narrativamente vamos a hacer lo mismo, vamos a explicarle al público cuál va a ser el objetivo de nuestro protagonista. ¿Qué más haríamos en el ajedrez? Vamos a explicarle a la otra persona cómo se mueven las diferentes piezas del tablero, ¿no? Las piezas que tiene a su disposición. Nosotros vamos a hacer lo mismo, vamos a presentar al público los diferentes personajes que existen para que luego durante el segundo y tercer acto se desarrollen las relaciones dentro de nuestra historia. ¿Cuánto de largo va a ser ese primer acto? Normalmente suele durar 25-30 minutos, 35 minutos a lo mucho, ¿vale? ¿De qué va a depender su duración? Pues de la cantidad de cosas que tengamos que explicar. Habrá películas con un entorno social o un entorno más complejo en el cual tengamos que explicar una gran serie de cosas. Por ejemplo, Inception, ¿vale? Origen, de Christopher Nolan. En esa película sobre los sueños, el primer acto dura mucho porque hay que explicar una serie de elementos bastante complejos sobre el mundo de los sueños que tardamos más tiempo en explicarlos. Si no es así, en 25 o 30 minutos tenemos ya el primer acto totalmente cerrado. El segundo acto va a ser el más largo de todos, va a durar sobre 50 minutos, 1 hora aproximadamente, es la confrontación. En este acto lo que vamos a hacer es desarrollar todo el enfrentamiento entre las fuerzas protagonistas y las fuerzas antagonistas. Vamos a tener obstáculos, vamos a tener complicaciones, diferentes barreras que el protagonista va a ir superando para conseguir su objetivo. En este acto tendremos también las tramas secundarias, las subtramas, que se basan en la relación entre personajes, más adelante también lo veremos. Es el acto muchas veces más complicado de escribir. Por una sencilla razón, cuando nosotros pensamos en una idea, siempre pensamos en cómo va a arrancar esa idea, cómo va a empezar nuestra historia, pero también sabemos cómo vamos a acabar la idea, cómo vamos a cerrar la historia. Pero muchas veces en ese hueco del medio es la parte que a veces es más complicada de escribir porque no tenemos tan claro cómo rellenar todo ese hueco. Luego lo veremos más tranquilamente. El tercer acto va a ser la resolución. Este acto va a durar 20-25 minutos aproximadamente, media hora, como mucho. Ya sabes lo que dicen, si lo bueno es breve, 2 veces bueno. En este acto lo que tenemos que hacer es que las fuerzas protagonistas se van a enfrentar de forma definitiva a las fuerzas antagonistas, venciéndolas o no, y ya veremos cómo. Este acto es un acto que tiene que ser mucho más intenso emocionalmente para el espectador, que no conviene que lo alarguemos demasiado. Hay películas, por ejemplo, con un tercer acto demasiado largo, a mi gusto, como IA, Inteligencia Artificial, de Steven Spielberg, tiene un tercer acto demasiado desarrollado y demasiado largo. Siempre conviene concentrarlo para que la carga dramática que tengan las acciones lleguen al espectador y no lleguen a cansarle. Ahora que ya te he explicado la estructura de los 3 actos desde un punto de vista global, vamos a entrar en cada uno de los actos y ver concienzudamente todos los elementos que la componen. Empecemos con el primer acto.